Hola, soy Isabel. Justo después de enterrar a mi único hijo, con la casa todavía llena de gente dándome el pésame, mi nuera se me acercó y, con una frialdad que me heló los huesos, me susurró al oído que ya era hora de que empacara mis cosas y me fuera. Me estaba echando de mi propia casa, la casa que construí con mi esposo, en el día más devastador de mi vida. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Alguna vez han sentido que el dolor no era suficiente, que alguien tenía que añadirle una dosis extra de humillación para rematarlos? Antes de contarles lo que le respondí, con el corazón hecho pedazos y la dignidad pendiendo de un hilo, déjenme un comentario diciéndome desde dónde me están viendo y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse lo que pasó cuando ella creyó que ya me había destruido por completo y que tenía todo el poder en sus manos. La vida a veces tiene una forma muy particular de poner las cosas en su sitio, y lo que sucedió después es la prueba de ello. Todo olía a flores de funeral, a ese aroma dulce y pesado que se te mete en el alma y no te abandona. La casa en Coral Gables, que antes era un hogar lleno de risas y recuerdos de mi hijo, ahora se sentía como un escenario. Los invitados hablaban en susurros, me daban palmadas en la espalda con una lástima que me resultaba insoportable. Pero era Valeria, mi nuera, la que se movía por el salón como si fuera la dueña de un imperio recién conquistado. Su luto parecía una actuación, un vestido negro de diseñador y unas lágrimas perfectamente contenidas. Yo, en cambio, sentía que mi mundo se había derrumbado y ella solo veía una oportunidad. Desde que mi hijo se fue, su presencia se había vuelto opresiva. El primer gesto que me partió el alma fue ver su flamante Cadillac Escalade, un vehículo enorme y ostentoso, estacionado en el lugar donde mi hijo siempre dejaba su viejo auto. Era más que un simple cambio, era una declaración. Era como si estuviera borrando cada rastro de él, reemplazando su esencia modesta y cálida con su propia ambición fría y brillante. Cada vez que miraba por la ventana y veía ese monstruo de metal reluciente, sentía una punzada de dolor, como si estuviera profanando un lugar sagrado, un recuerdo que solo yo valoraba. Fue en medio de ese murmullo de condolencias falsas que se acercó. Yo estaba sentada en el sillón favorito de mi hijo. Aferrándome a un cojín como si en él pudiera encontrar su último abrazo. Valeria se inclinó, su perfume caro invadiendo mi espacio, y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me dijo esas palabras al oído. «Esta es mi casa ahora, Isabel», susurró casi con dulzura, lo que lo hizo aún más cruel. «Y tú solo eres una invitada cuyo tiempo de estadía acaba de terminar». Sentí cómo la sangre se me iba de la cara. Estaba rodeada de familia, de amigos, y nunca en mi vida me había sentido tan completamente sola y humillada. Mi primera reacción fue un silencio profundo. Un vacío se instaló en mi pecho, tan grande que pensé que me tragaría. No grité, no lloré, no le di esa satisfacción. Simplemente la miré, y en mis ojos debió ver todo el peso de mi dolor y de mi desprecio. Me levanté lentamente, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda, aunque nadie había escuchado nada. Caminé hacia mi habitación con la poca dignidad que me quedaba, y cada paso se sentía como si estuviera caminando sobre vidrios rotos. Por dentro, una voz me decía que no me derrumbara, no frente a ella, no en la casa que aún olía a mi hijo. Esto no era algo nuevo. Solo era el golpe final. Durante las semanas posteriores a la enfermedad de mi hijo, ella ya había comenzado su purga silenciosa. Un día encontré en la basura una caja con las medallas que él había ganado en la universidad y fotos de su infancia. Cuando le pregunté,
me dijo con indiferencia que estaba despejando el desorden, que necesitábamos espacio para el futuro. No era desorden, eran los pilares de mi vida, los recuerdos de la persona que más amaba en el mundo. Ella no solo quería la casa, quería borrar su historia para escribir la suya encima. Me sentía invisible, como un fantasma en mi propio hogar. Durante las cenas, sus conversaciones giraban en torno a renovaciones, a cómo iba a cambiar la decoración, a vender los muebles que mi esposo y yo habíamos elegido con tanto cariño. Hablaba de mis cosas como si ya no me pertenecieran, como si yo fuera una antigüedad más que pronto sería descartada. El resto de la familia, sus parientes, me miraban con una mezcla de lástima e incomodidad, pero nadie decía nada. Nadie se atrevía a contradecir a la nueva reina de la casa, y su silencio era una daga más en mi corazón. Encerrada en mi cuarto, con la puerta cerrada, me abracé a mí misma y recordé la promesa que mi hijo me hizo una y otra vez, sobre todo cuando mi esposo falleció. Mamá, yo siempre te voy a cuidar. Nunca te va a faltar nada mientras yo esté aquí. Sus palabras eran mi único refugio, mi ancla en medio de esa tormenta de crueldad. Me aferré a ese recuerdo con todas mis fuerzas, porque era lo único que me quedaba. Era la voz de mi hijo contra el susurro venenoso de Valeria. Y en ese momento decidí que iba a creerle a él, aunque ya no estuviera físicamente para defenderme. Al día siguiente, la casa se sentía extrañamente silenciosa. Los últimos invitados se habían ido, llevándose con ellos el murmullo de las condolencias y dejando un vacío que pesaba más que el ruido. Me quedé en mi habitación, con la puerta entreabierta, escuchando los sonidos de mi propio hogar como si fuera una extraña. Oía a Valeria en el teléfono, su voz nítida y enérgica, hablando de hacer cambios y empezar de nuevo. No había ni una pizca de duelo en su tono. Era el de una empresaria cerrando un trato. Cada una de sus palabras era un clavo más en el ataúd de mi vida anterior. Me sentía como un mueble viejo, esperando en un rincón a ser sacado a la acera. La casa, que había sido mi refugio, se había convertido en mi prisión. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Valeria comenzó a moverse por la casa con una determinación fría, como si estuviera ejecutando un plan de negocios. Un día la encontré en el estudio de mi hijo con cajas de cartón apiladas a su lado. Estaba sacando sus libros de las estanterías, sus trofeos, las fotos enmarcadas que yo misma había colocado. No lo hacía con cuidado, sino con una eficiencia impersonal, como si estuviera vaciando un almacén. La vi tomar una foto de mi hijo y mía, de cuando él era un niño en la playa, mirarla por un segundo con una mueca de fastidio y tirarla en una caja con la etiqueta donar. Sentí que el aire me faltaba. No solo me estaba echando a mí, estaba borrando la existencia del hombre que supuestamente amaba. No pude contenerme. Con una voz que apenas me salió, le pregunté qué estaba haciendo. Ella ni siquiera se giró para mirarme. Limpiando, Isabel. Hay que modernizar este lugar. Todo esto es muy anticuado. Le rogué que no tirara sus cosas, que eran lo único que me quedaba de él. Ella finalmente me miró, con esos ojos fríos y calculadores, y dijo: «Los recuerdos no pagan las cuentas. Además, necesito espacio para mis cosas». Luego señaló una pila de revistas de diseño de interiores sobre el escritorio. «Voy a convertir este cuarto en un gimnasio en casa». La humillación de tener que suplicar por los recuerdos de mi propio hijo en mi propia casa fue un dolor tan agudo que casi me dobló en dos. La soledad se hizo más profunda. Sus padres venían a visitarla a menudo, y cuando yo aparecía en la sala, las conversaciones se detenían bruscamente. Me ofrecían sonrisas tensas y me hacían preguntas vacías sobre cómo estaba.
pero sus ojos me evitaban. Podía sentir su incomodidad, su lealtad ciega hacia ella. Nadie nunca me defendió. Nadie le dijo, Valeria, por favor, ten un poco de compasión. Su silencio era una forma de aprobación, una confirmación de que yo ya no pertenecía allí. Me trataban como a una pariente lejana y problemática cuya presencia era un inconveniente. Comencé a comer en mi habitación para no tener que soportar sus miradas de lástima y juicio. Fue entonces cuando empecé a hablarle a mi hijo en voz alta, en la soledad de mi cuarto. Le contaba lo que estaba pasando, le pedía fuerzas, recordaba su risa, el sonido de sus pasos en el pasillo, la forma en que me abrazaba cada vez que llegaba a casa. Me aferraba a esos fragmentos de felicidad como un náufrago a un trozo de madera. Un día, mientras ordenaba uno de sus cajones, encontré un reloj viejo que mi esposo le había regalado, un Omega que ya no funcionaba, pero que él atesoraba. Lo apreté contra mi pecho y lloré en silencio, no solo por él, sino por mí, por la mujer invisible en la que me había convertido, un fantasma que deambulaba por los restos de su propia vida. Una semana después de esa escena horrible en el estudio, sonó el teléfono. Era de una oficina de abogados en Downtown Miami. Una voz formal y distante me informó que la lectura del testamento de mi hijo estaba programada para el viernes siguiente. Por un instante sentí un destello de esperanza, una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. No pensaba en el dinero ni en las propiedades. Solo pensaba que tal vez, solo tal vez, mi hijo había dejado sus deseos por escrito, que había dejado alguna instrucción, alguna palabra que me protegiera de la crueldad de Valeria. Esa llamada se convirtió en mi única ancla. Era la última oportunidad de que la voz de mi hijo se escuchara en esa casa. Cuando le comuniqué a Valeria la cita con el abogado, una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. «Ah, por fin», dijo, como si hubiera estado esperando una buena noticia. Ya era hora de poner todo en orden legalmente. Esa tarde la escuché hablar por teléfono con una de sus amigas, riéndose a carcajadas. «El viernes se acaba el circo», le decía. «Después de eso, podré empezar a vivir mi vida como me merezco, sin anclas del pasado». Su alegría era tan descarada, tan ofensiva, que sentí náuseas. Para ella, la muerte de mi hijo, mi hijo no había sido una tragedia, sino un boleto de lotería que estaba a punto de cobrar. Llegó el día de la lectura del testamento. Me levanté temprano y me puse un vestido sencillo pero digno, el mismo que había usado en el funeral de mi esposo años atrás. Era mi armadura. Me miré en el espejo y vi a una anciana con los ojos hinchados por el llanto y el rostro surcado por el dolor. Pero había algo en mi mirada que no se había rendido. Era el orgullo de una madre, la fuerza que solo te da el amor incondicional. No sabía lo que iba a pasar en esa oficina, pero estaba decidida a enfrentar lo que fuera con la cabeza en alto, por mí y por el recuerdo de mi hijo. No le iba a dar a Valeria el gusto de verme completamente derrotada. El viaje en su Cadillac Escalade hasta el centro de Miami fue una tortura. El silencio dentro de ese auto lujoso era espeso y pesado. Valeria conducía con una mano en el volante, mientras con la otra revisaba su teléfono. De vez en cuando, tarareaba una canción de moda que sonaba suavemente en la radio. Yo miraba por la ventana los imponentes edificios de cristal, sintiéndome cada vez más pequeña e insignificante. La ciudad se movía a un ritmo frenético, ajena a mi drama personal. Para el mundo, yo era solo una anciana más en el asiento del copiloto de un auto caro. Nadie podía imaginar que estaba de camino a la sentencia final de mi vida. Llegamos a un edificio altísimo,
de esos que parecen tocar el cielo. La oficina del abogado estaba en uno de los pisos más altos, con unas vistas espectaculares de la bahía. Todo allí era frío, moderno e impersonal. Mármol pulido, muebles de diseño y un silencio que imponía respeto. Valeria caminaba delante de mí, con sus tacones resonando en el suelo, saludando a la recepcionista con una familiaridad que demostraba que ya se sentía la dueña de todo. Yo la seguí unos pasos por detrás, con el corazón en un puño, sintiendo que cada paso me acercaba a un precipicio. Era el final de un capítulo, y tenía el presentimiento de que, de una forma u otra, iba a ser devastador. Nos hicieron pasar a una sala de reuniones con una enorme mesa de caoba y sillas de cuero. A través del ventanal se veía toda la ciudad. Valeria eligió la silla de la cabecera, como si fuera la presidenta de una junta directiva. Dejó su bolso de marca sobre la mesa y se cruzó de piernas, mirándome con una mezcla de impaciencia y desdén. Yo me senté frente a ella, sintiendo el frío del cuero a través de mi vestido. El abogado, un hombre de aspecto serio y traje impecable, entró con un portafolio en la mano. No nos saludó con calidez, sino con una profesionalidad distante. Puso los papeles sobre la mesa y el sonido de las hojas al moverse fue lo único que rompió la tensión en la sala. El momento había llegado. El abogado, el señor Morales, se aclaró la garganta. Un sonido seco que pareció amplificarse en el silencio de la sala. Se ajustó sus lentes de montura fina y abrió la carpeta de cuero que tenía delante. El documento que sacó era grueso, con un aire solemne y definitivo. Me sentí completamente fuera de lugar, como si estuviera presenciando un ritual antiguo cuyas reglas desconocía. Valeria, en cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en los papeles, como un depredador que espera el momento exacto para saltar sobre su presa. Su postura era de una anticipación casi gozosa. Yo solo quería que todo terminara, que el dolor se detuviera, aunque sabía que lo peor estaba por venir. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero yo sentía un frío que venía de adentro, un frío que congelaba mis esperanzas. Comenzó a leer con una voz monótona y profesional, desgranando términos legales que sonaban a un idioma extranjero para mí. En la ciudad de Miami, condado de Miami-Dade, estado de Florida, decía, y cada palabra oficial me alejaba más del recuerdo de mi hijo, de la persona real que había detrás de ese testamento. Se mencionaron fechas, números de identificación, formalidades que convertían una vida entera en un simple expediente. Yo intentaba encontrar el rostro de mi hijo en esas palabras, su voz, su cariño, pero solo oía el murmullo impersonal de la ley. Valeria asentía de vez en cuando, demostrando que ella sí entendía ese lenguaje, el lenguaje del poder y del dinero. Me sentí como una espectadora en la repartición de los restos de mi propia vida, una vida que ya no me pertenecía. Luego vinieron los detalles financieros. El señor Morales leyó una lista de cuentas bancarias, fondos de inversión y acciones, cantidades que me mareaban, cifras que nunca habían formado parte de mi mundo sencillo. Con cada cuenta mencionada, el abogado terminaba con la misma frase: legado en su totalidad a su esposa Valeria Reyes. Pude ver cómo una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujaba en los labios de mi nuera. No era una sonrisa de felicidad, sino de validación, de triunfo. Intentó disimularla, adoptando una expresión de seriedad, pero sus ojos brillaban con una codicia que no podía ocultar. No me importaba el dinero, de verdad que no. Lo que me dolía era la confirmación de que, para mi hijo, en el papel, ella lo era todo y yo no era nada. El abogado continuó con los bienes personales. Mencionó algunas obras de arte, una colección de monedas y luego, con una formalidad que me pareció cruel, mencionó
un reloj de pulsera marca Rolex, modelo Submariner. Miré instintivamente la muñeca de Valeria. Allí estaba, brillando bajo la luz de la oficina. El mismo reloj que mi hijo le había regalado en su aniversario, con tanto orgullo. Recordé su emoción al mostrárselo, contándome cómo había ahorrado durante meses para comprarlo. Ahora, ese símbolo de su amor se había convertido en un trofeo de guerra en la muñeca de la mujer que me estaba destrozando. Ella pareció notar mi mirada y movió la mano deliberadamente, haciendo que la luz se reflejara en el metal. Fue un gesto pequeño, pero cargado de veneno. La lista seguía. Mencionaron un apartamento pequeño en South Beach que mi hijo había comprado como inversión. De nuevo, la misma fórmula. Legado en su totalidad a su esposa Valeria Reyes. A estas alturas, la confianza de Valeria era absoluta. Se reclinó en su silla de cuero, cruzó los brazos y me lanzó una mirada que era una mezcla de lástima y desprecio. Era una mirada que decía, ¿ves? Te lo dije, no eres nadie, no tienes nada. Yo bajé la vista hacia mis manos que descansaban sobre mi regazo, estaban temblando ligeramente. Me concentré en ellas, en las arrugas y las manchas de la edad, como si fueran un mapa de una vida que estaba a punto de ser borrada por completo. Quería desaparecer, fundirme con la silla, que la tierra me tragara. Finalmente, el señor Morales llegó al punto principal, la casa de Coral Gables. Su voz se volvió un poco más grave, como si supiera que estaba a punto de leer la sentencia final. En cuanto a la propiedad principal, ubicada en, y leyó la dirección de mi hogar, la dirección que estaba grabada a fuego en mi corazón. Hizo una pausa dramática, o al menos a mí me lo pareció. El silencio se estiró durante una eternidad. Luego, leyó la cláusula. La residencia familiar será legada a mi amada esposa, Valeria Reyes, para que la disfrute como su único y legítimo hogar. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe físico. El poco aire que me quedaba en los pulmones se escapó en un suspiro silencioso. Era el final. La última esperanza, por pequeña que fuera, se había extinguido. Valeria no esperó a que el abogado continuara. Se giró hacia mí con el rostro iluminado por una victoria total y descarada, y su voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo. No vas a recibir ni un centavo, siseó, saboreando cada palabra. Ya puedes ir buscando un albergue para desamparados, porque en mi casa no te vas a quedar ni una noche más. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. La humillación fue tan intensa, tan pública, que sentí que la cara me ardía. El señor Morales levantó la vista de sus papeles, visiblemente incómodo por la crueldad de la escena. Pero Valeria no se detuvo, sus ojos me taladraban disfrutando de mi derrota. En ese instante todo se detuvo. No lloré, no le grité, simplemente la miré, y luego miré por el enorme ventanal, a los rascacielos de Miami que se recortaban contra un cielo azul brillante. Me sentí increíblemente pequeña, una mota de polvo en una ciudad indiferente, una anciana sin hogar y sin futuro. Una sensación de vacío absoluto me invadió. Ya no se trataba de la casa ni del dinero, se trataba de la aniquilación total de mi dignidad, del desprecio absoluto por mi dolor. Era como si mi vida entera, mi papel como madre, mi amor por mi hijo, no hubieran significado absolutamente nada. Acepté mi destino en silencio. Ya no tenía fuerzas para luchar. Pero entonces algo cambió. El señor Morales se aclaró la garganta de nuevo, esta vez con un tono que no era de formalidad, sino de autoridad, casi de reproche. Miró a Valeria por encima de sus lentes con una expresión severa. Señora Reyes, si me permite continuar, dijo,
con una calma que contrastaba con la tensión en la sala. La lectura del testamento aún no ha concluido. Valeria lo miró con fastidio, como si la estuviera interrumpiendo en medio de su celebración. ¿Qué más puede haber? Ya está todo dicho, respondió con arrogancia, haciendo un gesto displicente con la mano. Su impaciencia era palpable. Quería terminar con el trámite para poder empezar a desalojarme. El abogado no le respondió directamente. En lugar de eso, bajó la vista hacia los papeles y, con una lentitud deliberada, pasó una página. El sonido del papel fue el único ruido en la sala. Lo ajustó con precisión y luego levantó la vista, mirándola directamente a los ojos. Su expresión era indescifrable, completamente profesional, pero había algo en su tono que me hizo contener la respiración. De hecho, no, dijo con una voz firme y clara que resonó en el silencio. Hay una cláusula especial, un anexo que su esposo añadió unas semanas antes de su fallecimiento, una cláusula que, por lo que veo, usted desconoce por completo. En ese momento, por primera vez, vi una sombra de duda cruzar el rostro triunfante de Valeria. La sonrisa de Valeria se congeló en su rostro. Fue una reacción de apenas un segundo, pero la vi perfectamente. Fue como si una máscara de porcelana se hubiera agrietado, revelando por un instante la incertidumbre que había debajo. Pero se recompuso de inmediato, soltando una risa corta y forzada. ¿Una cláusula especial? Por favor, señor Morales, no me haga perder el tiempo con tecnicismos. Mi esposo me lo dejó todo a mí. Está muy claro. Su voz sonaba aguda, un poco más alta de lo normal, delatando el nerviosismo que intentaba ocultar. Se acomodó en su silla, cruzando los brazos con fuerza sobre el pecho, un gesto defensivo que contrastaba con la arrogancia que había mostrado segundos antes. Estaba intentando recuperar el control, pero el poder ya no estaba completamente en sus manos. El abogado, sin inmutarse, la observaba con una paciencia gélida. El señor Morales ni siquiera parpadeó ante su desplante. Con una calma exasperante, se quitó lentamente los lentes, los limpió con un pañuelo que sacó del bolsillo de su saco y se los volvió a poner. Cada movimiento era medido, deliberado, como si estuviera dándole tiempo a Valeria para que su propia arrogancia la ahogara. Luego, con la punta de un dedo, deslizó el documento sobre la mesa de caoba pulida hasta que quedó justo frente a ella. Señora Reyes, esto no es un tecnicismo, es un codicilo, un anexo legalmente vinculante, firmado por su esposo y debidamente notariado hace apenas 3 semanas. Su voz era un bisturí, precisa y sin emoción, pero cada palabra cortaba la atmósfera tensa de la sala. Yo seguía sin moverme, sin respirar, sintiendo como un hilo de esperanza, frágil y delgado, comenzaba a tejerse en mi interior. Sentí un temblor en mis manos y las apreté con fuerza sobre mi regazo para que no se notara. Mi corazón, que había estado latiendo con un ritmo lento y doloroso, de repente empezó a acelerarse. No me atrevía a albergar una esperanza real, porque el golpe de la decepción sería demasiado fuerte para soportarlo. Sin embargo, no podía evitarlo. La seguridad inquebrantable del abogado, la grieta en la fachada de Valeria, algo estaba cambiando en esa sala fría y lujosa. Miré por la ventana a un barco solitario que cruzaba la bahía y por un momento me sentí como ese barco, a la deriva en un mar inmenso, pero viendo por primera vez la luz de un faro a lo lejos. Era la voz de mi hijo. Mi hijo, su promesa de cuidarme, que parecía resonar en las palabras del abogado. El abogado carraspeó y comenzó a leer de nuevo, esta vez con un tono diferente, más enfático.
Este anexo se añade para clarificar la intención original del testador con respecto a la propiedad familiar de Coral Gables y el bienestar de su madre, Isabel. Al escuchar mi nombre, sentí un escalofrío. Era la primera vez que me sentía reconocida en todo ese proceso, no como un mueble viejo o un problema, sino como una persona importante, la madre de mi hijo. Valeria se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados, como si intentara leer los papeles al revés. ¿Clarificar qué? No hay nada que clarificar. La casa es mía. Su voz era un siseo, una mezcla de ira y pánico que ya no podía disimular. Estaba perdiendo el control del guión que ella misma había escrito. El señor Morales la ignoró por completo y continuó leyendo. Se establece, en primer lugar, que la propiedad ubicada en Coral Gables fue adquirida originalmente por Isabel y su difunto esposo, mucho antes de mi matrimonio, aunque legalmente se transfirió a mi nombre por razones de planificación patrimonial. El espíritu y la intención siempre fueron que la casa permaneciera como el hogar de mi madre por el resto de su vida. Cada palabra era un ladrillo que reconstruía los cimientos de mi mundo. Recordé el día que mi esposo y yo firmamos los papeles de esa casa, nuestros sueños, nuestras esperanzas. No era la casa de Valeria, era mi hogar, el nido que habíamos construido con amor y sacrificios. Las lágrimas empezaron a nublarme la vista, pero no eran de tristeza, sino de una validación que creía perdida para siempre. Valeria se puso de pie de un salto, haciendo que su silla de cuero rechinara con violencia. «Eso es mentira, es ridículo, yo soy la dueña legal», gritó, señalando el documento con un dedo tembloroso. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de furia. La máscara de viuda afligida y sofisticada se había caído por completo, revelando la codicia pura que había debajo. Seguro que ella lo manipuló. Esta vieja es una experta en hacerse la víctima. El insulto me dolió, pero menos que antes. Su pánico era mi escudo. Por primera vez en semanas, no me sentí débil frente a ella. Vi su desesperación y entendí que su poder se basaba en una mentira que ahora se estaba desmoronando frente a sus ojos. El abogado ni siquiera levantó la vista del papel. Con una calma que era casi insultante, el señor Morales sacó otra carpeta de su portafolio. La abrió y extrajo una copia de la escritura original de la casa, fechada 30 años atrás. La deslizó sobre la mesa junto al testamento. Como puede ver, señora Reyes, los hechos son irrefutables. La propiedad era de sus suegros. Su esposo simplemente la mantenía en su nombre. El anexo solo reafirma la verdad moral y la convierte en una obligación legal. Luego, levantó la vista y la miró fijamente. «Siéntese, por favor. Todavía no he terminado de leer la parte más importante de la cláusula, la parte que la involucra directamente a usted». Su tono no admitía discusión. Valeria, temblando de rabia, se desplomó de nuevo en su silla, derrotada, pero aún desafiante. La sala quedó en un silencio absoluto, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y la respiración agitada de Valeria. Yo sentía como si estuviera flotando, como si el peso que había cargado sobre mis hombros durante tanto tiempo se estuviera disolviendo. No era por la casa, no era por el dinero, era porque mi hijo no me había olvidado, no me había abandonado. En su último acto, en medio de su propio dolor y su enfermedad, había pensado en mí. Había encontrado la manera de protegerme, de asegurarse de que su promesa se cumpliera. Ese amor, ese cuidado que trascendía la muerte, era el legado más valioso que podía recibir. Era la confirmación de que mi vida, mi amor de madre, sí había significado algo. El señor Morales ajustó sus lentes una última vez.
Su mirada pasó de los papeles a Valeria, luego a mí y de nuevo a Valeria. Era como un juez a punto de dictar una sentencia final. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Valeria lo miraba con los ojos desorbitados, una mezcla de odio y súplica. Yo, en cambio, sentía una extraña serenidad. Ya no tenía miedo. Fuera lo que fuera que el abogado estuviera a punto de leer, sabía que la justicia de mi hijo ya había prevalecido. Él me había devuelto mi dignidad, y eso era más valioso que cualquier propiedad. El abogado tomó aire, y yo supe que las siguientes palabras cambiarían nuestras vidas para siempre. El anexo especifica, continuó el señor Morales, con una voz clara y resonante que llenó cada rincón de la oficina, que aunque la casa es y seguirá siendo propiedad de su madre, Isabel, usted, Valeria, tendrá derecho a residir en ella por el resto de su vida. Al oír esto, vi un destello de alivio en los ojos de Valeria, una pequeña victoria en medio de su derrota. Pero el abogado levantó una mano, deteniendo cualquier posible celebración antes de que comenzara. Sin embargo, añadió, haciendo una pausa dramática que pareció durar una eternidad, ese derecho está sujeto a una condición muy estricta e inquebrantable. El silencio volvió a caer, pesado y expectante. El destino de ambas estaba contenido en esa única condición y estábamos a punto de descubrir cuál era. La condición es la siguiente, leyó el señor Morales, y su voz no vaciló. Mi esposa, Valeria, podrá vivir en la casa familiar sin costo alguno, con todos los gastos cubiertos por mi patrimonio, con la única e innegociable condición de que trate a mi madre, Isabel, con el máximo respeto, cariño y cuidado que merece. Deberá velar por su bienestar, su salud y su felicidad como si fuera su propia madre. Esta cláusula es de cumplimiento estricto y será supervisada por los albaceas de mi testamento. Hizo una pausa y clavó su mirada en Valeria. Si en algún momento, por cualquier motivo, mi madre se viera obligada a abandonar el hogar por sentirse incómoda, maltratada, descuidada o infeliz, o si decidiera por su propia voluntad que ya no desea vivir con mi esposa, Valeria perderá de forma inmediata y permanente todo derecho a residir en la propiedad y deberá desalojarla en un plazo no superior a 30 días. En ese caso, la casa quedará bajo la administración exclusiva de mi madre y mi esposa no recibirá compensación alguna. «Eso es imposible, es una trampa», gritó Valeria poniéndose de pie de nuevo, con el rostro descompuesto por una furia que la hacía temblar. Él nunca escribiría algo así. Esa vieja lo envenenó en sus últimos días, lo manipuló. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «Tú hiciste esto. Siempre has sido una víbora manipuladora». Sus acusaciones rebotaban contra el silencio de la sala. Ya no era la mujer elegante y controlada, era un animal herido, acorralado, lanzando zarpazos a ciegas. Intentó acercarse a la mesa para arrebatarle los papeles al abogado, pero él simplemente los apartó con un movimiento tranquilo y firme. «Señora Reyes, le recomiendo que se calme. Las acusaciones de manipulación son muy serias y, en este caso, completamente infundadas. Tenemos testigos. Yo no sentí triunfo, no sentí alegría por su caída. Lo que sentí fue una ola de paz tan inmensa y profunda que casi me ahoga. Era la voz de mi hijo, clara y fuerte, resonando en esa sala fría. Era su abrazo protector desde el más allá. Cerré los ojos por un instante y pude verlo sonriendo, diciéndome: «Te lo prometí, mamá, siempre te voy a cuidar». Todo el dolor, toda la humillación de las últimas semanas se disolvió como la sal en el agua. Él no me había dejado sola. Había previsto la crueldad de Valeria. Había visto su verdadera naturaleza
y había tejido una red de seguridad a mi alrededor con el hilo de su amor. El dinero, la casa, el lujo, nada de eso importaba. Lo único que importaba era esa prueba irrefutable de que su amor por mí era más fuerte que la muerte misma. El señor Morales, impasible ante el arrebato de Valeria, abrió otra vez su portafolio. Para evitar cualquier duda, dijo con una voz cortante, su esposo se aseguró de que este codicilo fuera inexpugnable. Fue firmado en presencia de 2 testigos, su médico de cabecera y su mejor amigo de la infancia. Ambos están dispuestos a testificar sobre la total lucidez y la firme determinación de su esposo al momento de firmar. Además, la firma fue grabada en video por su propia solicitud. Dejó caer esa última frase como una losa de granito sobre la mesa. La mención del video fue el golpe de gracia. Cualquier argumento, cualquier acusación de manipulación se desvaneció en el aire. La verdad era sólida, documentada e irrefutable. Valeria se quedó sin palabras, con la boca abierta, sin más armas que su propia rabia impotente, y entonces se rompió. El sonido que salió de su garganta no fue un grito, sino un gemido ahogado, un lamento animal de pura desesperación. Sus piernas parecieron fallarle y se desplomó sobre la alfombra de diseño. Cayó de rodillas, con su vestido caro arrugándose a su alrededor. No fue una caída dramática de película, sino algo torpe, patético. Se quedó allí, arrodillada en el suelo de esa oficina con vistas a la bahía de Miami, con el rostro entre las manos, sollozando de una forma convulsa y fea. El Rolex en su muñeca brillaba bajo la luz. Un recordatorio irónico de la riqueza que ahora pendía de un hilo que yo, la anciana invisible y despreciada, sostenía en mis manos sin siquiera haberlo pedido. Su imperio de cristal se había hecho añicos a sus pies. La miré allí, en el suelo, y por primera vez no sentí miedo ni rencor. Sentí una profunda y abrumadora lástima. Toda su vida, toda su ambición se había reducido a eso. Una mujer arrodillada, llorando no por el hombre que había perdido, sino por la casa y el estatus que ahora estaban condicionados. Vi la fragilidad detrás de su crueldad, el vacío que intentaba llenar con autos caros y bolsos de marca. Entendí que ella nunca había amado a mi hijo. Había amado lo que él representaba, el acceso a un mundo que ella codiciaba. Y en su derrota, en su humillación, yo no encontré satisfacción, solo la triste confirmación de que había estado luchando contra un fantasma, una persona hueca cuya única fuerza era su propia codicia. Su dolor no me alegraba, simplemente me dejaba indiferente. El señor Morales esperó a que sus sollozos se calmaran un poco. Luego, con la misma profesionalidad fría, se dirigió a ella. Señora Reyes, le sugiero que se ponga de pie. La reunión ha terminado. Se levantó de su asiento, rodeó la mesa y le tendió una tarjeta de visita. Mi oficina se encargará de supervisar el cumplimiento de la cláusula. Cualquier queja formal de su suegra será investigada a fondo. Le aconsejo que reflexione cuidadosamente sobre sus próximas acciones. Su futuro, al menos en lo que respecta a su vivienda, depende enteramente de su comportamiento. No había compasión en su voz, solo la advertencia de un profesional que ha visto demasiadas veces la miseria humana disfrazada de ambición. Valeria no tomó la tarjeta, se quedó en el suelo, temblando sin atreverse a mirarnos. El viaje de regreso en el Cadillac Escalade fue un silencio sepulcral, pero un silencio completamente diferente al de la mañana. Ya no era la quietud tensa de mi sumisión, sino el silencio pesado de su derrota. Valeria conducía con las 2 manos aferradas al volante, la mandíbula apretada y la mirada fija en la carretera. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y de vez en cuando una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Una lágrima de rabia, no de pena.
Yo miraba por la ventana, pero esta vez no veía una ciudad indiferente. Veía los colores más vivos. Sentía el sol en mi piel a través del cristal, el aire dentro de ese auto de lujo, que antes me había asfixiado, ahora se sentía respirable. El poder había cambiado de asiento, y aunque yo no lo buscaba, su peso era innegable. Cuando llegamos a la entrada de la casa en Coral Gables, ella detuvo el auto, pero no apagó el motor. Se quedó inmóvil, mirando la fachada de la que había sido, por unas horas, su fortaleza inexpugnable. Para mí, la casa nunca se había visto tan hermosa. Cada ventana, cada teja, cada flor del jardín me parecía un pedazo de mi historia que me había sido devuelto. Sentí una oleada de gratitud que me llenó el pecho. Era mi hogar, el lugar donde crié a mi hijo, donde amé a mi esposo, donde vivían todos mis recuerdos. Con una calma que me sorprendió a mí misma, abrí la puerta del copiloto. «Bueno, hemos llegado», dije suavemente, sin una pizca de ironía. Mi voz sonó extraña en el silencio, firme y serena. Entré a la casa y el aroma familiar a flores y a hogar me recibió como un viejo amigo. Valeria entró detrás de mí, cerrando la puerta con un cuidado exagerado, como si temiera hacer ruido. Se quedó de pie en el vestíbulo, insegura, como una extraña en su propia casa. Yo caminé directamente hacia el salón y me senté en el sillón favorito de mi hijo, el mismo del que me había levantado humillada el día del funeral. Me acomodé en él, sintiendo el tejido gastado bajo mis manos. Desde allí la miré. Ella seguía de pie, con su bolso de marca colgando de su brazo como un ancla. Sus ojos me estudiaban, buscando una señal, una orden, una pista de cómo debía actuar ahora. La reina había sido destronada y no sabía cómo comportarse como una simple cortesana. Finalmente, nuestros ojos se encontraron a través del salón. En su mirada ya no había desprecio, sino una mezcla confusa de miedo, resentimiento y una cautela que nunca antes le había visto. Me miraba como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Yo, en cambio, la miré con una serenidad que no era fingida. No necesitaba decirle nada. La cláusula del testamento hablaba por sí sola. Me recliné en el sillón, sintiendo el peso de mi cuerpo hundirse en él por primera vez en mucho tiempo. Estaba en casa. Y mientras Valeria permanecía inmóvil en el umbral de mi nueva vida, yo solo podía pensar en una cosa. Gracias, hijo mío. Gracias por este último regalo. Tu amor fue el único testamento que realmente importaba. Los primeros días fueron de una calma tensa, antinatural. Valeria se movía por la casa como una sombra, con una cautela que rayaba en el miedo. La mujer que me había humillado con tanta frialdad ahora me preguntaba si quería café por la mañana con una voz casi inaudible. No había amabilidad en su gesto, solo el cumplimiento forzado de una sentencia. Se despertaba temprano, limpiaba la cocina en silencio y preparaba comidas que yo no le pedía. Comíamos en extremos opuestos de la gran mesa del comedor, sin cruzar una sola palabra que no fuera estrictamente necesaria. El silencio ya no era el de mi dolor, sino el de su resentimiento contenido. La casa, mi casa, se había convertido en una jaula de oro para ella, y yo, sin quererlo, era la guardiana de las llaves. Una mañana, mientras miraba por la ventana de la sala, vi su enorme Cadillac Escalade estacionado en el lugar de mi hijo. La visión de ese vehículo ostentoso seguía siendo una espina clavada en mi corazón. Con una tranquilidad que no sabía que poseía, me acerqué a ella mientras leía una revista en el sofá. «Valeria», le dije suavemente, «me gustaría que movieras tu auto a otro lugar. Ese espacio era de él». Vi un destello de la vieja furia en sus ojos.
una chispa de rebelión que se apagó tan rápido como apareció. Apretó la mandíbula, pero asintió. Claro, murmuró entre dientes. Verla caminar hacia afuera, subirse a ese monstruo de metal y moverlo al otro lado de la calle fue más elocuente que cualquier disculpa. No era una victoria, era una corrección. Era el orden natural de las cosas, restaurándose lentamente. Su vida se convirtió en una actuación. Intentaba desempeñar el papel de la nuera atenta, pero su corazón no estaba en ello. Cada pregunta sobre mi bienestar sonaba forzada. Cada plato que me servía parecía pesarle en las manos. A veces la encontraba de pie en medio de una habitación, mirando a la nada, con una expresión de incredulidad y rabia contenida en el rostro. Se había imaginado fiestas, renovaciones, una vida de lujos sin ataduras, y en su lugar se encontró atrapada en un mausoleo de recuerdos ajenos, con la obligación de cuidar a la mujer que más despreciaba. Yo no le exigía nada, simplemente vivía mi vida, leía mis libros, cuidaba mi jardín. Mi mera presencia, mi tranquila existencia en mi propio hogar era su castigo diario, un recordatorio constante de que el amor de mi hijo la había superado. El mundo exterior también reaccionó al cambio de poder. Sus padres, que antes venían casi a diario, dejaron de aparecer. Sus amigas, con las que hablaba por teléfono durante horas sobre sus planes futuros, ya no llamaban. El silencio de su lado de la familia era una admisión de su derrota. Por el contrario, los míos comenzaron a acercarse de nuevo. Mi hermana, que me había llamado con timidez, ahora venía a tomar el té por las tardes. Mis sobrinos me visitaban los fines de semana. Veían a Valeria moverse por la casa como una empleada resentida, y, aunque nadie decía nada, sus miradas lo decían todo. La dinámica había cambiado. Ya no era la pobre viuda desamparada, era la matriarca de mi hogar, protegida por un amor que ni la muerte había podido romper. Poco a poco comencé a deshacer el daño que ella había hecho. Fui al garaje, donde había apilado las cajas con las cosas de mi hijo etiquetadas como donar. Con una paciencia infinita, abrí cada una de ellas. Saqué sus trofeos de la universidad y los volví a colocar en la estantería de su estudio. Enmarqué de nuevo las fotos de su infancia y las colgué en los pasillos. Puse sus libros favoritos sobre la mesita de noche. Cada objeto que volvía a su lugar era como una palabra en una conversación que continuaba con él. No lo hacía para provocar a Valeria, aunque sabía que cada foto que colgaba era una daga para ella. Lo hacía por mí. Estaba reclamando mi historia, reconstruyendo mi santuario pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. La casa volvía a respirar, volvía a ser un hogar. Una noche, al pasar por el pasillo, la oí hablar por teléfono en su habitación. Su voz era un susurro desesperado, lleno de una angustia que me detuvo en seco. No me alcanza para eso. Es solo un estudio pequeño en Brickell y piden una fortuna, se quejaba. No sé qué voy a hacer. No puedo seguir viviendo aquí. Siento que me estoy volviendo loca. Escucharla me provocó una extraña sensación. No era alegría ni compasión. Era la constatación de una verdad inevitable. Su plan, basado en la codicia y el desprecio, se había derrumbado. El lujo que tanto anhelaba se había convertido en su prisión, y la libertad tenía un precio que ya no podía pagar. Se había atrapado a sí misma en una red tejida con su propia ambición. Unas 3 semanas después de esa llamada, sucedió. Yo estaba en el jardín podando los rosales que mi esposo había plantado cuando ella salió con una maleta en la mano. No llevaba su ropa de diseñador, sino unos jeans y una camiseta sencilla. Se veía más pequeña, menos imponente. Se detuvo a unos metros de mí, evitando mi mirada. «Me voy, Isabel», dijo, y su voz era apenas un murmullo.
Encontré un lugar. No puedo vivir así. Dejó las llaves de la casa y del Cadillac sobre la mesita del porche. No hubo una disculpa ni una última palabra de rencor. Simplemente se dio la vuelta, llamó a un taxi que la esperaba en la acera y se fue. La vi subir al auto y desaparecer al final de la calle. No sentí nada más que un profundo y absoluto alivio. La casa, por primera vez en meses, se llenó de un silencio real, un silencio pacífico, sanador. Caminé por las habitaciones vacías, sintiendo el sol entrar por las ventanas. El aire parecía más ligero. Fui al estudio de mi hijo, me senté en su silla y miré por la ventana el jardín. Ya no había un monstruo de metal bloqueando la vista. Estaba sola, pero la soledad ya no pesaba. Era una compañera tranquila. En ese silencio sentí la presencia de mi hijo más fuerte que nunca. No como un fantasma, sino como un calor en mi pecho, una paz que me envolvía. Su promesa se había cumplido, me había cuidado, había restaurado mi vida, mi hogar y mi dignidad. La justicia, al final, no había sido un acto de venganza, sino un acto de amor. Han pasado 5 años desde ese día. Nunca más supe de Valeria. A veces, cuando veo pasar un auto de lujo, recuerdo por un instante su rostro descompuesto en la oficina del abogado. Pero la imagen ya no tiene poder sobre mí. Es solo el eco de una historia que ya terminó. La casa ahora está llena de vida de nuevo. Mis nietos corren por los pasillos donde su padre jugó de niño y sus risas son la mejor música que he escuchado. El sillón favorito de mi hijo ahora es donde les leo cuentos antes de dormir. El amor que él me dejó no fue una casa ni dinero. Fue la oportunidad de ver crecer a su familia en el hogar que él protegió para nosotros. Y cada día, al mirar sus rostros felices, sé que su legado, el verdadero, está más vivo que nunca. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de fortaleza y dignidad, por favor comparte este video. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar la justicia en nuestros propios términos, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Gracias por escucharme. Lo que viví en esa oficina y en los días que siguieron me enseñó la lección más importante de mi vida. No se trata de quién tiene la razón legal o quién se queda con la casa más grande. Se trata de la dignidad. La dignidad es ese lugar dentro de nosotros que nadie puede tocar a menos que se lo permitamos. Durante semanas sentí que me la habían arrebatado, que me habían reducido a un estorbo, a un mueble viejo. Pero lo que mi hijo me devolvió no fue una propiedad, fue el recordatorio de que mi valor como madre, como persona, no estaba en venta ni dependía de la aprobación de nadie. Es un tesoro que todos llevamos dentro y a veces, en los peores momentos, es cuando recordamos lo valioso que es y aprendemos a defenderlo con una calma que asusta a quienes solo entienden de gritos y amenazas. Aprendí también que la verdadera justicia rara vez es ruidosa, no llega con truenos ni venganzas espectaculares. A veces la justicia es silenciosa. Es el peso de la verdad que se asienta lentamente, poniendo cada cosa en su lugar sin necesidad de un solo golpe. El plan de mi hijo no fue un acto de revancha contra Valeria, fue un acto de protección hacia mí. Él no usó su poder para destruirla, sino para construir un escudo a mi alrededor. Y esa es una lección poderosa. Cuando te enfrentes a la crueldad, no bajes a su nivel. No respondas con el mismo veneno. La mayor victoria es mantenerte fiel a quien eres, a tus valores y dejar que las acciones de los demás los definan a ellos, no a ti. La paz que se encuentra en esa integridad es más valiosa que cualquier batalla ganada. Esta historia también es sobre cómo nos ven y cómo nos vemos a nosotros mismos, sobre todo cuando los años empiezan a pesar. Es muy fácil que te hagan sentir invisible, como si tu historia ya no importara,
como si solo fueras la suma de tus achaques y tus recuerdos. Me sentí así, un fantasma en mi propia vida. Pero el amor de mi hijo, mi hijo me recordó que mi historia era la base de todo. Cada arruga en mi cara, cada recuerdo en mi corazón, eran los cimientos de la familia que él tanto amó. Nunca dejen que nadie los defina por su edad o por su supuesta inutilidad. Ustedes son la raíz del árbol. Y sin raíces fuertes, ninguna rama, por muy nueva y brillante que sea, puede sostenerse por mucho tiempo. Su valor no disminuye, solo se transforma. Y sobre Valeria, su historia me enseñó algo sobre la naturaleza de la codicia. Ella no quería una casa, quería un trofeo. No quería una familia, quería un símbolo de estatus. Se pasó la vida persiguiendo el brillo de las cosas, sin darse cuenta de que por dentro estaba completamente vacía. Su castigo no fue perder la casa, sino quedarse atrapada en ella, obligada a convivir con todo lo que despreciaba, el amor verdadero, los recuerdos, la lealtad. Su prisión no tenía barrotes de hierro, sino paredes de lujo que le recordaban cada día su propia pobreza espiritual. A veces conseguir lo que uno cree que quiere de la manera equivocada es el peor castigo de todos, porque te obliga a vivir con el vacío de tu propia conquista. Nuestras familias son nuestro mayor tesoro y a veces nuestro campo de batalla más doloroso. Los lazos de sangre no siempre garantizan la lealtad o el cariño, pero lo que esta experiencia me demostró es que los lazos construidos con amor y respeto verdadero son indestructibles. Pueden doblarse, pueden ser puestos a prueba, pero nunca se rompen. El amor de mi hijo, cruzó la barrera de la vida y la muerte para protegerme. Por eso les digo, cuiden esos lazos. Inviertan su tiempo y su energía en las personas que los ven, que los valoran por quienes son, no por lo que tienen. Porque al final del día, cuando las luces se apagan y el ruido del mundo se calla, ese amor es el único hogar al que siempre podremos volver. Hoy, cuando miro por la ventana de mi casa, no veo solo un jardín o una calle tranquila. Veo la prueba tangible de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. No es algo poético, es una verdad práctica. Es lo que nos da la fuerza para levantarnos después de haber sido humillados. Es lo que nos da la sabiduría para perdonar sin olvidar. Y es lo que nos da la paz para seguir adelante. Mi hijo me dejó la herencia más grande de todas, no una casa, sino la certeza de que fui amada incondicionalmente. Y esa certeza es un legado que ni el tiempo, ni la maldad, ni la muerte pueden borrar. Es la luz que me guía cada día y la que espero haberles transmitido a ustedes hoy con mi historia. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de fortaleza y dignidad, por favor comparte este video con esa persona. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar la justicia en nuestros propios términos, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Gracias por escucharme y por permitirme compartir un pedazo de mi corazón con ustedes.